Fascinantes del pasado. Esta noche viajaremos a una época donde el dolor de muelas no solo era inevitable, sino temido. Prepárate para adentrarte en la sombría y silenciosa rutina de un dentista medieval, un oficio sin ciencia, sin anestesia y sin escapatoria. La luz pálida del amanecer apenas comenzaba a colarse entre los tablones mal ajustados de la pequeña cabaña de madera en el extremo más húmedo del pueblo. Allí, en una estancia impregnada de humo, cuero y lejía, yacía Tobald, el sacamuelas de Villedox. Tobald no se llamaba dentista. Nadie usaba esa palabra. Él era, según los murmullos, el que tira dientes, el herrero de bocas, o simplemente aquel que hace gritar a los hombres como niños. Pero no por crueldad. Era su trabajo. Uno que, paradójicamente, no había pedido. Desde su jergón de lana apelmazada, Tobald abrió los ojos. Escuchó los gallos en la lejanía, el crujir del agua en las cubas y el lento arrastrar del viento contra las paredes. Su espalda crujió con un dolor áspero, el mismo que lo acompañaba desde hacía años. Vivir inclinado sobre bocas abiertas, con herramientas sin filo y alientos podridos, pasaba factura. Se incorporó con cuidado. La manta áspera cayó sobre sus piernas delgadas, revelando los pies hinchados y los dedos en garra. Afuera, la bruma cubría los campos. Las ovejas apenas se divisaban como sombras móviles entre los pastos bajos. Y el día apenas comenzaba. En la repisa cercana reposaban sus instrumentos, un gancho oxidado, una pinza tosca que una vez fue tenaza de herrero, un cincel astillado, una paleta para presionar lenguas, y un frasquito de aguardiente que usaba más para él que para sus pacientes. Respiró hondo. Aquella jornada tenía a 3 hombres del molino y a la hija de un curtidor. Y uno de ellos, lo sabía por la esposa, tenía una muela que le hace brotar pus como leche de cabra. Iba a ser un día largo. Tobald vivía en el margen, no solo físico, sino social. Nadie lo saludaba por gusto. Nadie lo invitaba a misa, a la taberna, a un bautizo. Todos sabían que, tarde o temprano, acabarían frente a él con los ojos bañados en lágrimas y la boca abierta por la fuerza. Era el hombre que traía alivio, a través del dolor. Mientras calentaba una pequeña piedra plana para afilar su herramienta más delicada, recordó a su maestro, el viejo Ayet. Ayet le enseñó a leer los ojos, no las bocas. Un dolor de muela es como un perro rabioso. No se le habla, se le saca. Esa era su máxima. Pero Tobald había empezado a notar más cosas. La encía oscura, el olor del pus, la rigidez de una mandíbula. Y aunque nadie lo creería, tenía cierto método. Casi instintivo. El primero en llegar fue Almaric, el molinero. Alto, fuerte, con manos que podían partir un tronco, pero que ahora temblaban como hojas. Tobald lo recibió en silencio, como siempre. Preparó un banquillo, hizo que se sentara, y acercó el cuenco de agua hervida donde sumergía sus instrumentos. Es la de atrás, lado izquierdo, no puedo comer, dormir, ni pensar, dijo Almaric con voz quebrada. Tobald solo asintió. Colocó una pequeña cuña de madera entre los dientes para mantener la boca abierta, y sin esperar más, introdujo el gancho. Almaric apretó los puños. Un chillido bajo salió de su garganta, pero Tobald no se inmutó. Giró, presionó, y al tercer intento, crujió. Un pequeño chorro de sangre saltó a su delantal de cuero. La muela, negra y partida, cayó en el cuenco de barro con un sonido sordo. Almaric jadeaba. Lloraba sin vergüenza. Tobald le ofreció un trago. El hombre bebió y salió tambaleándose. Cada boca tenía su historia. Algunos venían por necesidad, otros por desesperación. Pero todos salían con la misma expresión, mezcla de alivio, odio y miedo. La hija del curtidor fue la última. Una niña flaca, con los ojos grandes y un pañuelo en la boca. Su madre la empujó hasta la entrada. Tobald la recibió y, por primera vez en semanas, ofreció una sonrisa. Sabía que a los niños se les debe mirar distinto. Les pidió que se sentaran juntas. Mostró los instrumentos, uno por uno. Dijo sus nombres. Explicó el orden. La niña no habló. Pero lo escuchó. La muela era de leche, aunque se había podrido por completo. Él la extrajo con el gancho fino, casi sin resistencia. La niña ni lloró. Al terminar, le entregó una tira de cuero limpio para morder. Y un trozo de manzana cocida. Para más tarde, dijo.
La madre no agradeció. Solo asintió. Sabía que ese gesto, por mínimo, era inusual. Al anochecer, Tobal se sentó junto al fuego. Sus manos olían a sangre, a pus, a metal y a tierra. Pero no le molestaba. Era el precio de su oficio. No tenía colegas, ni gremio, ni aprendiz. Solo él, su banco de madera y las bocas abiertas del mundo. Mañana vendrían más. Siempre hay alguien que sufre en silencio, hasta que ya no puede más. Y él estaría allí. No como un héroe. Ni como un monstruo. Solo como un hombre que entendió que, a veces, aliviar significa herir primero. La noche en Villedox caía como un manto pesado. El aire era húmedo, cargado con el aroma del estiércol y las brasas apagadas. En el rincón más oscuro del pueblo, donde el bosque comenzaba a reclamar la tierra, la pequeña cabaña de Tobal era apenas un murmullo de luz entre la niebla. Esa noche, como muchas otras, el sueño se le resistía. No por culpa de la conciencia, que hacía mucho tiempo había aprendido a ignorar los lamentos, sino por el zumbido constante en sus propios oídos. Un eco agudo, semejante a un silbido que emergía del cráneo, como si su propio cuerpo le recordara cuántas veces había escuchado gritos ajenos. Se sentó frente al fuego moribundo, con los dedos engarrotados alrededor de un cuenco de madera tibio, donde nadaban restos de caldo y raíces. Mientras sorbía en silencio, su vista se detuvo en una figura que colgaba de una viga, un diente humano, seco y blanquecino, amarrado con hilo a modo de amuleto. Era su primer diente extraído. Se lo había sacado a sí mismo, con un hierro enrojecido y el mango de una pala. Tenía 16 años. Su maestro había muerto esa misma semana. Desde entonces, el dolor ajeno se convirtió en su alimento, su techo, su condena. Al amanecer, el día lo sorprendió con una visita inusual. Un jinete vestido con ropas de viaje, sucias pero nobles, desmontó frente a la cabaña. Era un mensajero del abad. El prior le manda llamar. Uno de los hermanos ha sufrido un percance. Necesitan sus servicios en el monasterio de Saint-Remy. Tobal parpadeó, aturdido. Él jamás había cruzado los muros de una abadía. Los monjes no acudían a los sacamuelas como él. Preferían sangrías, rezos o morir en silencio. El mensajero le entregó un pequeño pergamino enrollado. No lo leyó. Guardó sus herramientas envueltas en lino, se colocó el delantal limpio, que solo usaba en bodas o funerales, y siguió al hombre por los caminos pedregosos del bosque. El monasterio se alzaba entre colinas bajas, rodeado de álamos y un pequeño lago que reflejaba la estructura de piedra con inquietante precisión. Los muros eran grises, resquebrajados por la humedad, y de las ventanas no salía sonido alguno. Tobal fue conducido por pasillos húmedos, bajo techos abovedados. La penumbra del claustro era apenas interrumpida por velas oscilantes y el murmullo de rezos lejanos. Lo llevaron a una celda modesta donde yacía un monje viejo, con el rostro inflamado, desfigurado por la fiebre. «Se ha infectado una muela rota», dijo el prior con voz baja. «Ninguno de nuestros hermanos tiene experiencia con eso. Y no tolera el dolor». Tobal se acercó. Olía a miel rancia, sudor frío y madera mojada. La encía del monje era una llaga abierta. El ojo derecho estaba hinchado. No había tiempo. Pidió agua hervida, lino limpio, y un fuego para calentar la pinza. Nadie protestó. Mientras preparaba la extracción, el monje le tomó la muñeca. Sus ojos, nublados pero lúcidos, buscaron los suyos. ¿Tú sabes lo que haces? Tobal no respondió. Solo asintió con gravedad. Y entonces, sin más palabras, introdujo el gancho, presionó hacia atrás y giró con lentitud. El sonido del hueso desgarrándose llenó la celda como un trueno. El monje se retorció, pero no gritó. La muela, cubierta de pus y sangre seca, cayó como una piedra sobre el lino extendido. Después del procedimiento, el prior lo llevó a una sala oculta, donde le ofrecieron pan, vino tibio y un lugar junto al fuego. Por primera vez en años, alguien lo llamó maestro. Dicen que los oficios del dolor son los más cercanos a Dios, dijo el prior mientras cortaba el pan. Porque purifican lo sucio y devuelven al cuerpo su equilibrio. Tobal sonrió, apenas. No por orgullo, sino por la ironía. Él no creía en dioses ni en redención. Solo en el hueso, la carne y el silencio que seguía al desgarro. De regreso al pueblo, el camino le pareció distinto. Más lento.
Más hueco. Tal vez por la lluvia, que comenzaba a caer como un llanto manso desde los cielos. O tal vez porque, en lo profundo de su pecho, algo se había removido. Una grieta diminuta. Un recuerdo. Su madre, llorando junto al hogar, con la boca hinchada, mientras él sostenía una cuchara de madera y le pedía que aguantara solo un poco más. Tenía 10 años. Fue su primer intento de aliviar a alguien. Fracasó. Esa noche, cuando llegó a casa, limpió sus instrumentos en silencio. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Dentro, el fuego crujía y bailaba solo. Y en la penumbra, Tobald entendió que su oficio no era arrancar dientes. Era sostener el dolor de los otros. Sin juicio. Sin gloria. Simplemente, sostenerlo. La semana que siguió al llamado del monasterio fue especialmente silenciosa. Algo en la actitud del pueblo había cambiado. Tobald notaba miradas más largas, susurros al pasar. Algunos hombres se quitaban el sombrero al verlo. Otros simplemente lo observaban de lejos, como si no supieran si temerle o respetarlo. Pero él no buscaba reconocimiento. Su oficio no era para recibirlo. Desde la loma detrás de su cabaña, cada atardecer contemplaba los campos manchados por el barro de octubre. Las lluvias comenzaban a calar la tierra, y el olor a madera húmeda se mezclaba con el de los establos. En el horizonte, los cuervos daban vueltas en el aire, dibujando espirales oscuras sobre las aldeas. Una tarde, mientras afilaba en silencio la espátula de hueso, herramienta rudimentaria, tallada por él mismo años atrás, llegó un joven corriendo. Jadeaba, con el rostro descompuesto. Maese Tobald. Mi padre. No puede abrir la boca, tiene algo negro que se mueve por dentro. Tobald lo miró con la calma de siempre. Terminó de pasar la piedra por el borde de la espátula, la limpió con aceite de lino, y sin decir palabra, se levantó. El granjero se llamaba Girar. Era un hombre robusto, de barba espesa y mirada firme. Pero ese día yacía en el suelo de su choza, retorcido como un animal herido. Su mandíbula estaba hinchada, tensa como cuerda de arco. En la comisura se escapaba un hilo de sangre oscura. Tenía fiebre. Temblaba. Tobald se arrodilló junto a él. Miró dentro de su boca y vio lo que el joven había descrito. No era que algo se moviera. Era la carne. Podrida, vibrante, deshaciéndose por dentro. La gangrena había llegado. No podía extraer nada. No sin matar al hombre. Así que hizo lo que sabía, abrió una incisión en la mejilla interna, con una hoja que apenas brillaba bajo la luz. El pus salió como una fuente tibia, acompañado por un hedor que hizo vomitar al hijo. Tobald no se inmutó. Colocó una mezcla de resina, cera caliente y pétalos secos directamente sobre la herida. Luego vendó con lino apretado. No puedo salvar la muela. Pero puedo salvarle la vida. Girar lo miró apenas, entre delirios. Tobald le sostuvo la frente como un padre a su hijo moribundo. Y esperó. Esa noche durmió junto a ellos, sentado contra la pared, con los pies metidos en paja. Girar despertó al amanecer, febril pero vivo. No dijo palabra. Solo apretó la mano de Tobald, con torpeza. Fue suficiente. El rumor de lo ocurrido corrió por el pueblo más rápido que el viento. Ahora no solo lo veían como un sacamuelas. Empezaban a llamarlo curador de bocas. Algunos niños se escondían al verlo. Otros le llevaban flores. Una tarde, una anciana se presentó en su puerta. Venía envuelta en mantas, con la espalda doblada y los ojos nublados. Caminaba con un bastón de fresno. Cuando Tobald le ofreció asiento, ella se negó con la cabeza. No vengo por mí, dijo, con voz quebrada. Vengo por mi nieta. No habla. No come. Su rostro está frío, pero no tiene fiebre. Algo le ha robado las palabras. Tobald frunció el ceño. No era una dolencia habitual. Pero algo en su tono, en el temblor de sus manos, lo conmovió. Tráela mañana. A primera hora, dijo. Al día siguiente, vio entrar a la niña. Tenía unos 9 años, pero su cuerpo era tan pequeño como el de una de 6. Cabellos enredados, pies descalzos, ojos grandes como charcos de invierno. No emitía sonido alguno.
solo lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Tobald la sentó. Le pidió que abriera la boca. Ella obedeció, lentamente. Dentro, no encontró dientes podridos ni infecciones. Pero notó algo extraño, su lengua estaba dura. Como piedra. Inmóvil. La tocó con un bastoncillo de tela. La niña ni parpadeó. La abuela explicó que eso había empezado tras una caída en el pozo viejo. Había tragado agua. Desde entonces, había dejado de hablar. Algunos decían que era castigo. Otros, que tenía al diablo en la boca. Tobald no creía en demonios. Pero sí en cosas que se pudren si no se tratan. Durante días, la visitó cada tarde. Le preparaba infusiones suaves. Le daba a morder corteza de sauce. La hacía repetir sonidos. Lentamente. Pacientemente. Como quien enseña a hablar a una piedra. Y una tarde, sin esperarlo, ella pronunció algo. No una palabra. Solo un sonido. Un mmm. Tobald no reaccionó. Solo siguió su rutina. Pero por dentro, una llama suave crecía. Esa noche, sentado frente al fuego, escribió algo por primera vez en años. Tenía un cuaderno olvidado, con tapas de cuero ajadas. En él, anotó. No todos los dolores tienen diente. Pero todos piden ser escuchados. El invierno se acercaba. El viento ya traía olor a nieve. Pero dentro de la cabaña de Tobald, el calor del fuego, del aceite caliente y del trabajo bien hecho mantenía el frío a raya. Y aunque sabía que ningún dentista medieval escaparía del rechazo, del aislamiento, de las miradas torcidas, él también sabía que, de alguna manera, ya no estaba solo. Su soledad tenía voz. Y a veces, incluso sonreía. La nieve llegó sin anunciarse. Durante la noche, los campos de Villedox se cubrieron con una capa espesa y silenciosa que parecía envolver no solo la tierra, sino también los sonidos, las voces, los pasos. Al despertar, Tobald sintió que el mundo entero había decidido hablar más bajo. El techo de su cabaña crujía bajo el peso del hielo. Afuera, los árboles desnudos temblaban con el viento del norte. El humo de las chimeneas ascendía recto, sin bailar. Era el tipo de frío que congelaba los pensamientos en la boca antes de que pudieran convertirse en palabras. Tobald sabía que en invierno nadie venía por una muela, al menos no hasta que era insoportable. El dolor en la boca se mezclaba con el del cuerpo helado, con el hambre, con la fiebre de las noches mal dormidas. Por eso, cuando tocaban su puerta en pleno diciembre, era porque ya era demasiado tarde. Aquella mañana no fue diferente. Unos golpes suaves, como los de una mano temerosa, lo despertaron antes del alba. Al abrir, encontró a un hombre encapuchado, encorvado por el viento. No hablaba. Solo señaló hacia el camino. ¿Quién? Preguntó Tobald. El hombre se quitó el guante y extendió una moneda de plata. Luego señaló al bosque. No hizo falta más. Tobald empacó lo necesario y salió con él. Caminaron durante horas entre ramas cubiertas de escarcha y piedras ocultas bajo la nieve. Llegaron a una choza solitaria, más pequeña aún que la suya, donde una mujer joven yacía en un rincón envuelta en mantas. Sus ojos estaban cerrados, pero su mandíbula tensa como si mordiera un sueño que no quería soltar. El hombre, su esposo, probablemente, le quitó con cuidado la tela de la boca. Tobald observó, los músculos estaban rígidos. Trismo. La boca cerrada de los muertos. Una señal peligrosa. Tal vez tétanos. Tal vez puro espanto. Con manos lentas, limpió la zona con aguardiente. Intentó abrir los labios, pero ella los mantenía apretados con una fuerza sobrenatural. El rostro estaba pálido. Las sienes vibraban. La lengua apenas visible, color ceniza. No podía extraer nada. Pero podía aliviar. Tomó una pequeña cuña de madera tallada, la misma que usaba con los más desesperados, y la introdujo poco a poco entre las muelas. Un crujido seco indicó que la boca comenzaba a ceder. La mujer jadeó. No habló. Pero sus ojos se abrieron. Tobald colocó un paño empapado en vinagre bajo su lengua. Luego masajeó las sienes con un ungüento de raíz de ángel. Le habló bajito. No rezos.
No promesas. Solo palabras suaves, de esas que uno le diría a un ciervo herido. El esposo no preguntó. No lloró. Solo se arrodilló al lado, tomó su mano, y esperó. Cuando regresó al pueblo, ya era de noche. La luna iluminaba el camino helado, y los lobos aullaban en la distancia. Al llegar a su cabaña, Tobal no se quitó la capa. Fue directo a su banco de trabajo. Sacó una hoja de pergamino y escribió con carbón. El dolor también muerde cuando no se ve. Y debajo. No basta con sacar lo que duele. A veces hay que enseñarle a no volver. Esa semana, nadie vino a verlo. Pero Tobal no lo lamentó. Tenía otro paciente, su propio cuerpo. Los inviernos eran duros con sus manos. Las articulaciones se inflamaban. Los dedos se entumecían. Empezó a entrenar con semillas calientes, sosteniéndolas en la palma hasta que se enfriaban, para no perder la sensibilidad. También afilaba sus herramientas con más frecuencia. Como si prepararse para el dolor ajeno fuera una forma de retener la vida. Una noche, mientras tallaba una nueva paleta con mango de hueso, escuchó un crujido fuera. Al salir, vio algo que no esperaba. Un lobo. Joven. Solo. Lo miraba a pocos metros, sin gruñir. Sin moverse. Tobal no se asustó. Dejó caer un trozo de pan duro en la nieve y regresó adentro. Al día siguiente, el pan había desaparecido. En su lugar, una huella. No de lobo. De niño. Ese invierno, los sueños de Tobal cambiaron. Ya no eran gritos, ni dientes arrancados, ni sangre en la lengua. Soñaba con palabras que no existían, con bocas que cantaban sin sonido, con manos que le decían gracias sin tocarlo. Comenzó a pensar que tal vez su oficio no era tan maldito como creía. Que no era solo castigo, sino puente. Entre el dolor y el alivio. Entre el grito y el silencio. Entre la vida y algo más profundo. Un día, mirándose las manos agrietadas por el frío, se sorprendió susurrando. No soy un dentista. Y luego, como si lo entendiera por primera vez. Soy el que escucha lo que la boca calla. La nieve persistió hasta bien entrado el mes de marzo. Pero a Tobal ya no le pesaba tanto. Porque sabía que, en cuanto el hielo se derritiera, los rostros volverían. Con dolor. Con miedo. Con necesidad. Y él estaría allí. No con milagros. Con silencio, yesca caliente y una pinza en la mano. El deshielo llegó lentamente, como un suspiro retenido durante meses. Las primeras lluvias barrieron la nieve con suavidad, y los campos comenzaron a respirar de nuevo bajo el manto húmedo de la primavera. El barro sustituyó al hielo, y con él, las voces volvieron a poblar los caminos. En la cabaña de Tobal, el humo salía otra vez con ritmo constante, y el sonido de la piedra contra el hierro anunció el regreso a la rutina. Pero el invierno lo había cambiado. Ya no sentía el mismo peso en el pecho al ver llegar a un nuevo paciente. Había aprendido a mirar más allá de la herida. Ese amanecer, sin embargo, algo distinto se acercaba por el sendero. Una carreta. No una común. Era pesada, cerrada, tirada por bueyes, y en el pescante venía un hombre con capucha negra, sin escudo ni emblema. Tobaldo observó desde la puerta, con el ceño fruncido. El hombre bajó lentamente, cojeando. Tenía la mirada gris, como ceniza de fuego viejo. Busco al maestro de bocas, dijo, con voz ronca. Aquí no hay maestro, respondió Tobal. Solo tú puedes hacer esto. El silencio entre ambos duró lo justo para que el viento se llevara las hojas sueltas de la vereda. Dentro de la carreta, sobre un colchón de paja, yacía un hombre inmenso. Su cabeza estaba vendada y su cuello cubierto de llagas. Pero lo más notable era su boca, abierta a la fuerza con un aparato de hierro, oxidado, incrustado entre los dientes. El verdugo de Montferrand. Un preso le mordió la hoja al resistirse, se explicó el acompañante. El aparato se trabó. No come hace días. El obispo no quiere que muera. Aún no ha confesado. Tobal sintió una punzada en el pecho. No de miedo. De reconocimiento. Se acercó. Miró al hombre a los ojos. Eran oscuros, pero vivos.
Había orgullo en ellos. Y algo más, una súplica muda. ¿Puedes hacerlo? Preguntó el encapuchado. Puedo intentarlo. Lo llevó a su cabaña. Acomodó su cuerpo pesado como pudo sobre una manta extendida en el suelo. Encendió más fuego. Calentó agua, aceite y vinagre. Aflojó los hierros con paños húmedos durante horas, con paciencia de artesano. El verdugo no gritó. Ni siquiera pestañeó. Tobal susurraba instrucciones que el hombre no podía obedecer. Pero no dejaba de hablarle. Como si su voz, al colarse entre el metal y la carne, pudiera aliviar lo que las manos aún no podían. Finalmente, el mecanismo cedió. Un chirrido quebró el aire. Los dientes, aunque astillados, seguían en su sitio. Pero la lengua, no. La punta estaba partida. Tobal limpió la herida. Usó hilo fino de cáñamo para suturar lo que pudo. Cubrió la lengua con un ungüento de resina y miel, y le dio a beber caldo tibio a través de una caña. El verdugo lo miraba. No con gratitud. Sino con algo que solo un hombre como él podía ofrecer, respeto. Se quedó 2 días. No habló. Apenas emitía sonidos, pero sus ojos seguían todo. Ayudó a Tobal a partir leña, a traer agua. Dormía poco. Observaba mucho. La noche antes de marcharse, le dejó un pequeño paquete envuelto en lino. No monedas. No pan. Un diente. De oro. ¿De dónde? Empezó a preguntar Tobal, pero el hombre solo alzó una mano y se marchó sin decir palabra. Con el oro, Tobal pudo reforzar su banco de trabajo. Afiló sus herramientas con piedra de mejor calidad. Mandó hacer un nuevo estuche de cuero para llevar sus cosas cuando debía salir. Pero no vendió el diente. Lo colocó junto al primero, aquel que se sacó de joven, en una repisa oculta. Un recordatorio. No de riqueza. Sino de silencio. Esa primavera, el pueblo pareció florecer junto a los campos. Llegaban viajeros de otras aldeas. Algunos por necesidad. Otros por pura curiosidad. Uno traía una historia sobre un sacamuelas que había salvado al verdugo de la horca. Otro decía que el mismo hombre curaba niños sin hablarles. Y había quien aseguraba que, si te trataba Tobal, no solo se iba el dolor, también el miedo. Una tarde, una mujer entrada en años llegó con su nuera. Esta última estaba embarazada, con la cara contraída de dolor. No era por un diente, sino por una muela torcida que empujaba hacia adentro, afectando el oído. Tobal la atendió sin dudar. Usó aceite de clavo, presión manual, y luego un suave desbloqueo con su gancho curvo. El procedimiento duró poco. El alivio fue inmediato. Ella sonrió. La mujer mayor, emocionada, le tomó la mano. Mi madre murió por una muela como esa. Hace muchos años. Tú la habrías salvado. Tobal no dijo nada. Solo apretó su mano con cuidado. Y comprendió algo. A veces, el alivio que uno da, también sana lo que ya no se puede cambiar. La vida de Tobal parecía haberse deslizado lentamente hacia una rutina extrañamente respetada. Donde antes reinaba el desprecio y la desconfianza, ahora había una suerte de tolerancia silenciosa. No lo saludaban, pero tampoco lo evitaban. Algunos incluso dejaban cestas con pan o queso frente a su cabaña, sin tocar la puerta. Como si temieran hablar, pero quisieran agradecer. Él no preguntaba. Ni por los nombres, ni por las razones. Recibía lo que llegaba con la misma calma con la que retiraba un diente podrido, sin juicio, sin orgullo. Un día de mayo, sin previo aviso, llegó a su puerta un anciano envuelto en una capa de lino grueso, con un sombrero gastado que le cubría media cara. Caminaba con bastón, pero no parecía frágil. Sus ojos eran pequeños y oscuros como carbones fríos. Tobal lo hizo pasar. El viejo no dijo su nombre. No quiero que me cures, dijo. Quiero que me castigues. Tobal frunció el ceño, pero no habló. El anciano se sentó con dificultad sobre el banco. He hecho cosas, dijo. Cosas que deberían doler. Pero no me duele nada. Ni el alma. Solo la boca. Solo eso. Y quiero que me lo quites, lo que sea que esté allí dentro.
Tobald le pidió que abriera la boca. El anciano obedeció. Sus encías estaban vacías, salvo por un solo diente, uno solo, que sobresalía torcido y negro como carbón quemado. Susurró el viejo. Quítamelo. Quítame ese pecado. Tobald preparó la pinza. No porque creyera en lo que decía el anciano, sino porque ese diente, efectivamente, estaba podrido hasta la raíz. No usó cuña. No dio aguardiente. Solo sujetó la pieza y tiró. Con fuerza seca. El crujido que resonó en la cabaña no era de hueso, era de vergüenza. El anciano lloró. Lloró en silencio, sin emitir sonido, con los hombros temblando como hojas en otoño. Tobald le ofreció una manta, no palabras. Aquella noche, mientras limpiaba las herramientas bajo la luz oscilante de una vela, recordó su propio padre. No tenía recuerdos nítidos. Solo fragmentos. Unas manos duras. Una voz que olía a vino. Una última palabra, calla. Nunca supo si lo decía por rabia, por miedo, o por vergüenza. Tobald no hablaba de él. Pero lo sentía en cada paciente que llegaba roto. En cada grito que nacía en la garganta pero moría al cruzar los dientes. Días después, apareció en su puerta una mujer joven. Era alta, de cabello oscuro recogido en una trenza que caía como cuerda por su espalda. No traía dolor. Ni hinchazón. Ni fiebre. Traía cuadernos. Dicen que tú conoces cosas que nadie más sabe, dijo. Vengo a aprender. Tobald la miró sin responder. Puedo pagar con pan y servicio. Puedo limpiar, ordenar, cocinar. Solo quiero entender lo que haces. Él no sabía enseñar. Nunca lo había hecho. Pero no la rechazó. Durante las semanas siguientes, ella llegó cada mañana, sin falta. Observaba desde una esquina. Tomaba notas. Lavaba con cuidado las telas, afilaba con precisión las herramientas bajo su guía. Una tarde, mientras preparaban un nuevo gancho, ella le preguntó. ¿Cómo sabes cuándo parar? Tobald la miró con seriedad. Luego, con voz baja, respondió. Cuando ya no hay miedo. El miedo es el fondo del dolor. Si se va, puedes cerrar la boca. Ella asintió, anotándolo sin levantar la vista. Juntos atendieron a una mujer que había perdido la mitad de los dientes tras una caída. A un niño con paladar partido desde el nacimiento. A un pastor anciano con las encías carcomidas por la menta amarga que masticaba desde los 15 años. Tobald no cambió su forma. Pero por primera vez, sentía que no estaba simplemente pasando la vida, sino dejando algo detrás. Una noche, al revisar su estante de dientes, esa colección callada de fragmentos del sufrimiento humano, notó que el diente del verdugo ya no estaba. En su lugar, había un pequeño pergamino enrollado con hilo. Lo abrió. El dolor que se saca, no vuelve. Pero el respeto, ese sí. Gracias. No tenía firma. Tobald lo quemó en silencio, dejando que las cenizas bailaran sobre la mesa. No necesitaba conservarlo. Porque algunas cosas se graban mejor en la carne que en el papel. El verano se acercaba. Las abejas comenzaban a revolotear entre las flores del campo. Las bocas volvieron a sangrar por mordidas de pan duro, por frutos verdes, por golpes mal dados. Pero algo había cambiado. Ya no llegaban solo por urgencia. Venían, por consuelo. Y el dentista de la Edad Media, el paria de las sonrisas y las lágrimas, seguía allí. Con las manos manchadas de resina y ceniza. Con la espalda curvada. Con la mirada fija en la lengua del mundo. Escuchando. Siempre escuchando. El verano trajo consigo más que calor. Trajo historias. La gente hablaba en los caminos, en las plazas, en las cocinas llenas de humo. No eran historias de reyes ni batallas, sino de un hombre extraño que curaba bocas y escuchaba silencios. Decían que sus herramientas no eran de este mundo, que podía ver el dolor antes de que apareciera, que había aprendido su oficio del mismo diablo, o de un ángel caído. Tobald escuchaba esos rumores como se escucha una tormenta lejana, sin miedo, pero con respeto. Sabía que en cada exageración había una semilla de verdad. No era un mago. Ni un santo. Solo un hombre con paciencia, y una caja de hierros.
La joven aprendiz seguía a su lado. Se llamaba Isolde. Nunca lo dijo, pero un anciano del pueblo lo comentó un día con voz baja, mientras se sujetaba la mandíbula inflamada. Esa muchacha perdió a su madre por una muela mal curada. Tiene sus razones. Tobald no preguntó más. No necesitaba saberlo. Un día, llegaron dos hermanos con una carreta. Traían a su hermana mayor, envuelta en una manta húmeda, con el rostro cubierto hasta los ojos. Su boca estaba completamente abierta, sin moverse. Llevaba días así. No habla. No cierra la boca. Se le cae la saliva como si ya no estuviera con nosotros. Tobald se acercó. Movió la tela con cuidado. Dentro de la boca, los dientes parecían piedras blanquecinas a punto de estallar. El maxilar estaba rígido, sin tensión, sin voluntad. La lengua descansaba al fondo, inerte como un trapo. Isolde, a su lado, se inclinó en silencio. Observó. Tomó notas. Miró a Tobald. ¿Está viva por dentro? Él no respondió de inmediato. Sacó una pequeña sonda de madera. Rozó el paladar. Nada. Luego la encía. Nada. Finalmente, el borde de la lengua. Un espasmo. Mínimo. Pero real. Sí, dijo al fin. Todavía hay alguien ahí. Tardaron 3 días. 3 largos días de calor espeso, de silencio tenso, de paños empapados en aguardiente y hojas de albahaca. De aceite de ciprés y polvos de corteza. De masajes en la mandíbula. De cuentos susurrados para mantener presente a la mujer dormida en su propio cuerpo. La mañana del 4.º día, ella cerró la boca. Y sonrió. No dijo palabra. Pero lloró. Y eso, en la balanza de Tobald, valía más que un año sin fiebre. Esa noche, él e Isolde cenaron sin hablar. Compartieron pan y cebolla cocida con sal gruesa. La luz de la vela dibujaba sombras largas sobre la madera. ¿Crees que alguna vez sonreíste cuando eras joven? Preguntó ella, de pronto. Tobald pensó un momento. Luego asintió, apenas. Una vez. Cuando aprendí que arrancar un diente no siempre hace daño. ¿Y cuándo fue eso? Cuando me di cuenta de que el dolor también se puede sacar sin tocarlo. Ella no preguntó más. Pero escribió aquella frase en su cuaderno, como si hubiera sido una lección sagrada. El verano trajo también un visitante inesperado, un joven noble, con botas limpias y modales afilados. Viajaba con 2 guardias, un escriba y una caja de madera con cerradura dorada. Buscaba al curandero de bocas. Dicen que salva gente que otros ya han condenado. Que hace hablar a los mudos y cerrar los ojos al miedo. Tobald no respondió. El joven abrió la caja. Dentro, una carta con el sello del conde de Brive. Mi hermana está enferma. No muere, pero tampoco vive. La medicina no la toca. Tal vez tú puedas. Tobald lo observó largo rato. No curo lo que no se ve, dijo. Solo lo que se esconde en la boca. Entonces ven. Porque eso es justo lo que creemos que le pasa. Durante el viaje, Isolde fue con él. Viajaron 3 días por caminos empedrados, por bosques espesos y ríos de agua lenta. Pasaron junto a iglesias en ruinas, pueblos medio vacíos y castillos donde los muros eran más altos que los árboles. El castillo del conde era un gigante de piedra, de torres grises y ventanas tristes. La habitación de la joven noble era fría, perfumada con incienso y temor. La muchacha yacía entre sábanas finas, con la cabeza ladeada y la boca entreabierta. Tobald se inclinó. Miró dentro. La lengua estaba sana. Las encías, limpias. Pero el aliento tenía un aroma que conocía, tierra mojada. Como si algo en ella se hubiera ido a dormir bajo tierra, sin morir del todo. Pidió quedarse a solas. Nadie protestó. Con Isolde, preparó un ungüento especial. De raíz de mandrágora, miel y cera templada. Lo aplicaron bajo la lengua, en las comisuras, y en la nuca. Luego esperaron. Horas. Al anochecer, los párpados de la joven parpadearon. Y entonces, con una voz casi invisible, dijo.
¿Me duele? Tobald se inclinó aún más. No. Ya no. Ella cerró los ojos y sonrió. No volvió a hablar esa noche. Pero siguió respirando con calma. Antes de partir, el joven noble le ofreció oro. Tobald negó con la cabeza. Guarda tu miedo, dijo. Es más valioso. Y volvió al camino. Esa noche, mientras el bosque susurraba su canción de grillos y hojas, Isolde le preguntó. ¿Crees que algún día dejará de doler? Tobald miró el cielo estrellado. No. Pero aprenderás a llevarlo. Como un diente hueco que ya no molesta, pero tampoco se olvida. Ella asintió. Y por primera vez, Tobald notó que también ella comenzaba a sonreír, sin miedo. Las hojas comenzaron a tornarse amarillas, y el aire perdió el calor pegajoso del verano. Las mañanas se volvieron más frescas, y el rocío volvía a cubrir los campos con ese velo de silencio que solo trae el cambio de estación. Tobald sentía en sus huesos que el tiempo giraba. Que algo estaba llegando, aunque no sabía qué. Su taller ya no era un rincón oscuro. Gracias a Isolde, las herramientas se alineaban como soldados dormidos, los frascos estaban rotulados, y los lienzos siempre limpios. Hasta las velas duraban más. La presencia de ella, callada pero firme, había traído una forma de orden que él jamás había buscado, pero ahora agradecía. Aquella mañana, mientras recogían raíces de diente de león cerca del arroyo, Isolde le preguntó sin mirarlo. ¿Alguna vez tuviste miedo de fallar? Tobald no respondió de inmediato. Arrancó una raíz, la sacudió con fuerza y luego dijo. Cada vez. Ella asintió. No como quien escucha algo nuevo, sino como quien confirma lo que ya sospechaba. El siguiente visitante fue un viajero solitario. Un hombre delgado, de barba gris y manos encallecidas. Llevaba un sombrero de ala ancha y un bastón tallado con símbolos que nadie reconocía. Venía desde muy lejos, dijo, buscando al hombre que sacaba el dolor por la boca. No necesito que me extraigas nada, se explicó. Pero sí quiero contarte algo. Tobald frunció el ceño. ¿Por qué a mí? Porque tú entiendes lo que es guardar cosas dentro de la boca. Y no hablo solo de dientes. El hombre pasó 2 noches en la cabaña, durmiendo junto al fuego, compartiendo pan seco y vino agrio. Habló de lenguas arrancadas en prisiones, de confesiones forzadas, de canciones que nunca debieron cantarse. Tobald escuchó. Solo escuchó. Y cuando el hombre se fue, le dejó una pequeña piedra pulida, con un agujero en el centro. Por si un día necesitas hacer pasar el aliento por donde ya no quedan palabras. Las visitas se espaciaron. El otoño traía cosechas, pero también gripes, melancolías y ese tipo de dolores que no se curan con pinzas ni hierbas. Una tarde, una mujer se presentó con un niño envuelto en mantas. No tendría más de 5 años. Tenía la boca sellada desde hacía días. No hablaba. No comía. Dicen que le picó un espíritu, susurró la madre. Se le metió por la garganta. Tobald no se burló. La superstición, después de todo, era una forma de miedo. Examinó al niño. No había fiebre. No había herida visible. Pero la lengua estaba rígida, sin humedad. La garganta, roja como vino viejo. Le dio miel templada con un toque de salvia. Le cantó una canción baja, que su maestro le había susurrado una vez mientras trataba de extraerle una muela rota sin hacerle llorar. Isolde lo observaba. El niño también. Esa noche, abrió los labios. No habló. Pero masticó un trozo de pan empapado en leche. La madre lloró. ¿Fue el espíritu? Quizás. O quizás el miedo, dijo Tobald. Son parientes cercanos. Una mañana cualquiera, mientras limpiaban herramientas, Isolde preguntó. ¿Tú también guardas cosas bajo la lengua? Tobald detuvo su mano. No lo sé. Quizás, el nombre de mi madre. Ella lo miró. No con lástima. Con ternura. Mi padre me gritaba con la boca llena de pan, dijo. Yo lo escuchaba desde el pasillo. Por eso quise aprender esto. Para que otros puedan usar la boca para algo distinto que gritar. Tobald no dijo nada. Pero le alcanzó su pluma. Para que escribiera eso.
Los días se acortaban. El viento traía hojas secas y olores lejanos. Olor a leña, a humo de chimenea, a cuerpos que se resguardan. Una noche, mientras arreglaban el banco de trabajo, Isolde dejó caer una hoja doblada. Tobald la recogió. Era una lista. Nombres. Dolencias. Fechas. Y al final, un pequeño dibujo, una boca, sonriendo. ¿Es esto un diario?, preguntó él. No. Es memoria, respondió ella. Porque las bocas olvidan. Pero las manos, no. Tobald, ya mayor, ya cansado, sintió que algo se estaba preparando dentro de él. No un final. Más bien, un descanso. Pero antes de retirarse, sabía que debía enseñarle algo a Isolde. No sobre herramientas. Ni sobre raíces. Sino sobre el silencio. Una tarde, le pidió que lo escuchara sin interrumpir. Y le habló. De su maestro. De su primer diente. De su madre. De cómo un niño llora con los ojos antes que con la voz. Le dijo. El dolor viaja por la lengua, pero nace en el pecho. Y tú, Isolde, has aprendido a ver ese camino. Ella lloró en silencio. Y por primera vez, se inclinó ante él como ante un sabio. Esa noche, en la repisa de los dientes, Tobald colocó uno más. No era de oro. Ni estaba podrido. Era de leche. Pequeño. Blanco. Envuelto en una cinta. ¿De quién es?, preguntó Isolde. Mío, dijo él. Lo encontré en una caja vieja. ¿Por qué lo guardaste? Porque fue el primero que se cayó, sin dolor. Ella sonrió. Tal vez ese sea el verdadero final. Tobald asintió. Pero no dijo nada. Porque algunas verdades se susurran mejor con la boca cerrada. El invierno volvió como un suspiro que nunca se había ido del todo. Esta vez no trajo grandes nevadas ni tormentas violentas. Solo una helada constante, discreta, que parecía cuajar el aire mismo y detener el tiempo en los bordes de las ventanas. En la cabaña de Tobald, las brasas no dormían nunca. Isolde cuidaba del fuego como si de un paciente se tratara, avivándolo con ramas secas, alimentándolo con astillas de roble, soplándolo con una suavidad que solo ella dominaba. Tobald se movía más despacio. Sus pasos crujían. Sus manos ya no cerraban con firmeza las pinzas más pequeñas. Pero su mirada no había perdido filo. Seguía viendo lo invisible en cada paciente, la tristeza bajo la hinchazón, la culpa en cada encía apretada, el miedo en la lengua que no se movía. Esa temporada, sin embargo, trajo más ausencias que presencias. La primera en no volver fue la anciana del borde del río. Venía cada otoño por su diente flojo, aunque en verdad solo buscaba compañía. Un día, simplemente no llegó. Alguien dejó flores secas en la puerta de Tobald. Sin nota. Sin explicación. Él entendió. El siguiente fue un joven pastor. Había perdido varios dientes por una fiebre mal cuidada. Le había prometido volver con lana para el invierno. Nunca lo hizo. Y luego, el más inesperado, un niño pelirrojo que venía a menudo solo a mirar. Nunca se atendía. Solo preguntaba cosas: ¿cómo se saca un diente sin que duela? ¿Por qué los dientes de arriba no se caen si dormimos boca abajo? ¿A dónde van los dientes que nadie recoge? Un día dejó de venir. Nadie preguntó por él. Nadie vino a buscarlo. Y eso dolió más que cualquier extracción mal hecha. Tobald comenzó a escribir. No historias. No recetas. Escribía nombres. Fragmentos. Descripciones. La mujer de los ojos azules que no decía su nombre. El herrero que tenía más miedo al silencio que al dolor. La niña que me ofreció una piedra por sacarle el diente sin llorar. No por nostalgia. Sino para no olvidar lo que no vuelve. Isolde lo ayudaba. Daba forma a esas memorias. Las dibujaba, incluso. Le puso tapas de cuero a los cuadernos, los protegía del fuego, del frío, del tiempo. Un día llegó una carta. Traída por un viajero de paso. Escrita con caligrafía cuidadosa, en tinta azul.
Era de la joven noble a la que Tobald había atendido meses atrás. Desde que cerré la boca por primera vez, he aprendido a decir lo que antes no sabía. No grito. No canto. Pero hablo. Gracias por enseñarme que el dolor también puede callarse sin ocultarse. Tobald la dejó sobre la repisa, junto a los dientes. Y por primera vez, permitió que una lágrima se deslizara sin resistencia. Esa misma semana, un hombre encapuchado apareció al anochecer. Su andar era lento, y su rostro estaba cubierto hasta la nariz. Al entrar, lo primero que hizo fue sacar un diente de su bolsa. Envuelto en lino. Viejo. Seco. Limpio. Este me lo sacaste tú hace 20 años, dijo, con voz áspera. Me hiciste llorar. Me hiciste odiarte. Y hoy, vine a darte las gracias. Tobald no lo recordaba. Pero no hacía falta. ¿Duele aún? Preguntó. No el diente. Pero sí lo que dejé atrás cuando lo perdí. Tobald asintió. Eso no se cura con pinzas. El hombre sonrió. Un diente de madera asomaba entre sus labios. No vine por cura. Vine a decirte que, aunque no lo creas, algunos de nosotros aprendimos a hablar después de ti. La visita se fue en silencio. Y esa noche, Tobald no durmió. Se quedó despierto junto al fuego, con los ojos húmedos y las manos quietas. En la penumbra, la cabaña se sentía más viva que nunca. Como si las historias que había atendido, tocado, aliviado, regresaran una a una para velarlo. Y entonces entendió algo. Los dientes se caen. Las bocas se cierran. Pero los ecos, permanecen. En la madera de su banco. En las grietas del suelo. En el calor persistente del cuenco donde hervía su aguja. Y sobre todo, en ella. Isolde. Que aún sin decirlo, ya sabía todo lo que él no dijo. Cuando el gallo cantó, Tobald se levantó con lentitud. Preparó el ungüento de resina. Ordenó las pinzas. Revisó el fuego. Y luego escribió en una hoja suelta. Ya casi es hora. Pero no firmó. Porque quien sabe sostener el dolor, no necesita dejar nombre. Solo una historia que siga siendo contada. El invierno no llegó esa vez con violencia. Se insinuó con lentitud. Como si supiera que algo estaba por concluir y no quisiera interrumpir. Las heladas eran más suaves, el cielo permanecía pálido por más tiempo, y hasta el canto de los cuervos parecía más lejano, más cuidadoso. En la cabaña de Tobald, el fuego seguía ardiendo. Pero él ya no lo encendía. Isolde se encargaba de todo. Cocinaba, ordenaba, mezclaba hierbas con precisión. Recibía a los pacientes con voz tranquila, los hacía sentarse, y a veces, cada vez con más frecuencia, los trataba ella sola. Tobald la observaba. Desde un rincón. Desde su silla. Desde su memoria. No sentía celos ni nostalgia. Solo gratitud. Por haber encontrado a alguien que no solo quería aprender, sino comprender. Una mañana, sin razón aparente, Isolde puso un espejo delante de él. Uno de metal bruñido, apenas pulido. Tobald lo miró. El rostro que lo devolvió no era un desconocido. Pero ya no era el hombre de antes. Las arrugas eran más hondas. Las cejas más canosas. Y sus ojos, seguían firmes. Pero llevaban una niebla dulce que antes no estaba. A veces, es bueno ver, dijo Isolde. Aunque duela. Tobald no dijo nada. Solo se tocó el rostro con la punta de los dedos, como quien reconoce una herramienta antigua. Esa semana no hubo pacientes. Pero llegó una carta. No una cualquiera. Venía en un pliego encerado, con olor a incienso. Escrita por un prior de otra región. Pedía que Isolde asistiera a un monasterio para enseñar lo aprendido. No para atender, sino para formar a otros. Ella la leyó en voz baja. Luego la dejó sobre la mesa. Debo ir. Tobald la miró. Si no lo haces, lo que sabes morirá contigo. Y si me voy, morirás tú. Él negó lentamente. Moriré de todos modos. Pero si te quedas, se muere esto. Y esto, merece seguir.
Se miraron largo rato. Isolde asintió. Pero no lloró. No aún. La noche antes de su partida, Isolde colocó sobre la mesa todas las herramientas. Una a una. Las limpió. Las envolvió. Las ató con hilo rojo. Dejó solo una fuera. La primera pinza. Oxidada. Tiesa. Inservible. ¿Por qué esta no? Porque esa, respondió Tobald, no sirve para curar. Sirve para recordar. La colgó en la pared, justo encima del banco de trabajo. Como una cruz sin religión. Al amanecer, Isolde partió con paso firme. Se llevó sus cuadernos, su capa, y una pequeña bolsita con dientes que Tobald había dejado sobre su jergón. Él la despidió con la mano alzada. No dijo, adiós. Solo. Cuando escuches un grito en medio del silencio, sabrás qué hacer. Ella asintió. Y se fue. Tobald volvió al interior. Cerró la puerta. Encendió el fuego una vez más. Se sentó. Durante horas, el silencio fue su único visitante. Hasta que, al caer la noche, llegó uno más. No tocó la puerta. No habló. Solo se sentó frente a él. Era el recuerdo de su maestro. O su reflejo. O tal vez él mismo, cuando era joven. ¿Te duele?, preguntó esa voz sin boca. Tobald sonrió. No. Ya no. Entonces, ¿te vas? No. Me quedo un poco más. ¿Por qué? Porque alguien podría venir, con miedo en la lengua. Y aún tengo fuego. La figura asintió. Y desapareció. Esa noche, la vela no se consumió. El cuenco no se vació. La pinza oxidada brilló con una luz tenue, suave como una caricia. Y Tobald durmió. Por primera vez en años, sin soñar con dientes. Solo con voces. Voces que no gritaban. Voces que no dolían. Voces, que sabían cómo sanar. El invierno siguió su curso, manso, pero firme. La escarcha persistía sobre los marcos de las ventanas, y el humo de las chimeneas marcaba las casas como si fueran susurros grabados en el cielo. En el pueblo, la figura de Tobald seguía presente. No porque saliera, no porque hablara, sino porque su fuego nunca se extinguía. Algunos decían haberlo visto salir al amanecer, arrastrando los pies por el camino del río. Otros afirmaban que ya no vivía allí, que solo quedaba su sombra. Pero nadie lo sabía con certeza. Y nadie se atrevía a entrar sin necesidad. La cabaña, mientras tanto, seguía viva. La madera crujía con cada ráfaga. El banco de trabajo seguía limpio. La pinza oxidada aún colgaba sobre la pared como una promesa suspendida. Un día, sin previo aviso, una mujer entró. No era una paciente. Ni una aldeana. Era una viajera. Tenía la mirada clara, el gesto tranquilo. Se quitó la capa mojada, se inclinó ligeramente ante Tobald, que la observaba desde su rincón habitual, y dijo: «Soy discípula de Isolde». Tobald alzó una ceja, pero no habló. «Me envió para recoger lo que dejó atrás», continuó. «No cosas. Saberes. El fuego. Las palabras». Tobald asintió. La mujer se sentó. Observó el espacio. Tocó las herramientas con reverencia. Revisó los libros de notas, las mezclas de resina, los lienzos. Luego, con suavidad, preguntó: «¿Por qué te quedaste solo?». Tobald no respondió enseguida. Tomó un cuenco, vertió agua caliente, dejó caer una raíz de valeriana y bebió con lentitud. Porque alguien debía guardar el silencio. Durante los días siguientes, ella no lo interrumpió. Lo observó hacer lo poco que aún hacía, calentar paños, anotar frases sueltas, mirar a través de la ventana durante horas. Pero una mañana, al amanecer, Tobald no se levantó. Ella lo encontró sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo. Los ojos cerrados. La espalda recta. No parecía dormido. Tampoco parecía muerto. Parecía, en pausa.
como un libro abierto que ya ha sido leído 1000 veces y aún guarda el mismo final. No gritó. No lloró. Encendió el fuego. Preparó infusión. Abrió las ventanas. Dejó que el aire de la nueva estación se llevara lo que tenía que llevarse. Luego, tomó un diente, uno pequeño, blanco, limpio, y lo colocó sobre la palma de Tobal. Allí, entre sus dedos fríos, lo cerró con cuidado. No dijo oraciones. No pronunció nombres. Solo susurró. Gracias por enseñarnos a callar sin miedo. En los días que siguieron, nadie en el pueblo supo con exactitud qué ocurrió. Solo vieron una mujer salir de la cabaña, con la cabeza alta y los pasos firmes. La puerta quedó entornada. El fuego seguía humeando. Y en la repisa, justo donde estaban todos los dientes, solo quedaba uno. El primero. El que nunca dolió. Cuentan que, desde entonces, cuando alguien en el pueblo tiene un dolor que no sabe explicar, se sienta frente al río, guarda silencio y escucha. Y dicen que a veces, muy de vez en cuando, entre el sonido del agua y el viento, se oye el leve crujido de una raíz soltándose. Y con eso basta. Pasaron los años. El nombre de Tobal dejó de mencionarse en voz alta, como ocurre con todos los que no buscaron gloria. Su cabaña fue tragada por la hiedra, y el banco de trabajo se convirtió en alimento de termitas. Pero el fuego nunca se apagó del todo. Quedó en las manos de quienes siguieron sus pasos. En las voces de quienes aprendieron a escuchar antes de tocar. En los que entendieron que no todo dolor grita, y que no toda boca necesita una cura, a veces solo un espejo. Isolde volvió una última vez. Ya mayor, con canas en la trenza y arrugas dulces en los ojos. No buscaba nada. Solo quería ver. Sentarse allí. Respirar. Encontró la cabaña como la había dejado en su memoria. Más frágil, sí. Más pequeña. Pero intacta en esencia. Encendió una vela. Colocó una flor seca junto al banco. Y se sentó donde él se sentaba. Gracias, susurró. No por lo aprendido. Sino por lo callado. Por enseñarle que el oficio más difícil no era arrancar un diente, sino sostener un alma, sin romperla. Cuando se fue, dejó sobre la mesa un cuaderno nuevo. En la primera página, solo una frase. Aquí comenzó el alivio. Y cerró la puerta. No con tristeza, sino con paz.